Buenos días a todos. Yo soy la doctora Nora Revere, secretaria de APA-COWAP, Asociación Psicoanalítica Argentina, Committee Women Association of Psychoanalysis. Vamos a dar comienzo a las jornadas APA-COWAP, que serán 3 viernes consecutivos, hoy, el 4 de septiembre y el 11. Hoy nos abocaremos al tema de diferencia y género. La licenciada Eva Rottenberg y la doctora Mirta Goldstein van a dar la apertura a la jornada. Por favor, cierren. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer poder inaugurar este ciclo de 3 encuentros en el marco de las jornadas APA-COWAP 2020. El tema de estos encuentros me ha convocado desde hace años a partir de la clínica profesional como psicoanalista desde una posición ética, ya que durante mucho tiempo se ha utilizado el tema del género y de la elección sexual como modo de discriminación, en lugar de hacerlo a partir de la comprensión del sufrimiento como hacemos con cada consultante. En el año 2005, Beatriz Agrest y yo, representando a APA, como embajador de APA, era la presidencia de Abel Feinstein, en ese momento, introdujimos los temas de homoparentalidad, diversidad sexual y acceso a la parentalidad en IPA, y fue un acontecimiento. Este proceso influyó en la despatologización de muchas personas que vivían en la marginalidad, ocultando su inclinación sexual. Esto influyó también en otros países, esta despatologización. Y el libro que surgió como producto de reflexiones compartidas con colegas de distintas latitudes, me refiero a homoparentalidades, nuevas familias, fue leído en la legislatura argentina y fui antes de la votación por el matrimonio igualitario. Fui partícipe de un proceso de despatologización que mientras estaba sucediendo no llegué a registrar la importancia de lo que nuestra participación estaba generando a través de la palabra oral y escrita en dicho proceso de transformación legal y en el psicoanálisis. La filósofa Diana Mafia dijo: el libro fue la plataforma que dio fundamentación científica a lo que sucedía, pero era consciente. Siempre me pasa a mí. Aprovecho la oportunidad de la comisión actual de la Asociación Psicoanalítica Argentina por mi nombramiento como miembro de estos antecedentes. Y quiero agradecer a las colegas que participaron en la preparación de la jornada que iban a ser en el mes de abril, pero que tuvimos que suspenderla por la pandemia. Las quiero nombrar. Son Beatriz Agrest, Liliana Rausi, Alicia Lagarrigue, Nora Revere, Graciela Volosky y yo. Bueno, Mirta, vos. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos a estas jornadas de APA-COWAP. COWAP, APA-COWAP tiene una historia de 20 años. Las primeras representantes de APA-COWAP fuimos Patricia Alcolombre, Leticia Glosser y yo. Fuimos nombradas por Mariana Lizade y Lucía Pasquero. Han pasado 20 años y a pesar de muchas críticas que surgían en ese momento y preguntas como por qué hacía falta un comité de mujeres y psicoanálisis, yo creo que en estos 20 años se ha podido demostrar en acto, a través de todas estas jornadas y muchas otras acciones, que había un espacio para que APA-COWAP creciera. Entonces, damos por abiertas estas jornadas, auguro a todos éxitos, también a esta mesa, que hoy estamos aquí. Esperamos también que después de la mesa nos hagan preguntas, así que, como dice el tango, 20 años no es nada, pero hicimos mucho. Así que bienvenidos a todos y bueno,
creo que conduce Nora Revere. Bueno, las expositoras son la doctora Leticia Glosser Fiorini, la doctora Mirta Goldstein y la licenciada Eva Rothenberg. La doctora Leticia Glosser Fiorini es expresidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, codirectora del Comité de Estudios sobre Diversidad de Sexuales y de Género en la Asociación Internacional de Psicoanálisis, profesora de la maestría Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, exdirectora de publicaciones de la Asociación Internacional de Psicoanálisis y de la APA. Es autora de los libros La diferencia sexual en debate y lo femenino y el pensamiento complejo, segunda reedición ampliada y actualizada, entre otras publicaciones. Presentó una de las conferencias centrales en el Congreso de la IPA, Lo Femenino, en Londres. Doctora Mirta Goldstein, secretaria científica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Internacional, presidente de la Red de Mujeres Judías Argentinas, Vice Chair ICGW Status of Women Committee. Licenciada Eva Rothenberg, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la Internacional, especialista en niños y adolescentes de ambas instituciones, enlace APA-COWAP, Comité de la Mujer, Género, Violencia en América Latina, desarrolló el psicoanálisis multifamiliar infanto-juvenil. Junto con Beatriz Agrest, introdujo el tema de la diversidad en la IPA en el Congreso Internacional de Río de Janeiro en el año 2003. Fue asesora del Ministerio de Educación de la Nación Argentina hasta el 2018. Tiene también estudios de antropología y sociología de la Universidad Tel Aviv de Israel. Es autora de libros y capítulos publicados en Brasil, Gran Bretaña, Estados Unidos, etc. Supervisora de candidatos en la Tavistock, docente en el país y en el extranjero. Vamos a comenzar con la actividad científica. Tenemos 12 minutos para cada panelista y luego daremos comienzo a las preguntas. Le voy a dar la palabra a la doctora Leticia Glosser Fiorini. Muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Perfecto, Leticia. Bueno, entonces, para comenzar, yo voy a enfocar el tema propuesto basado en las ideas que fui desarrollando desde hace 30 años o más, que están ampliadas en mis publicaciones, o sea que esto va a ser una especie, digamos, de síntesis por el poco tiempo. Pero quiero decir que se originaron en los impases que se me presentaron en la clínica y en la teoría en relación a las problemáticas vinculadas a las mujeres y lo femenino, así como las diversidades sexuales y de género. Y cada vez más se fueron incluyendo también problemáticas vinculadas a la masculinidad. Uno de los puntos de confluencia de esas problemáticas es el concepto de diferencia que se maneje. Por eso, esto puede marcar una línea divisoria entre las subjetividades incluidas o excluidas del universo simbólico y de las normatividades vigentes. Entonces, el concepto de diferencia se puede, por supuesto, analizar desde distintas disciplinas, pero tiene importancia especial en psicoanálisis por cómo pensamos la construcción de subjetividad. No hay un solo concepto de diferencia, es decir, la diferencia de los sexos, psicosexual en un sentido freudiano, no es la única referencia posible, porque tampoco se puede descartar el papel de los cuerpos, pero siempre enfatizando que los cuerpos y su diferencia están siempre significados e interpretados desde los discursos vigentes. En cuanto a la diferencia de géneros, clásicamente masculino y femenino, su dependencia de los discursos vigentes es ineludible. Para muchos, cada una de estas variables excluía a las otras. Frente a estos interrogantes, yo creo que es necesario poder encarar una mirada multidimensional.
También hay otras vertientes que se pueden considerar y se deberían considerar. Por ejemplo, la diferencia en un sentido lingüístico y discursivo. Y muy importante, como lo planteaba Heidegger, la diferencia en tanto distinción. ¿Acaso se pueden descartar para comprender la construcción de subjetividad en un sentido simbólico? Otras concepciones solo puedo mencionarlas en este breve tiempo, como la diferencia de Derrida, el diferendo de Lyotard, la diferencia de Lesiana en términos de flujos y movimientos, que hacen también a poder comprender la construcción de subjetividad y se apoyan ineludiblemente en movimientos del lenguaje y del pensamiento. Y esto, digamos, todo este complejo de variables va más allá del acceso a la diferencia sexual. Más aún, ninguna de estas variables es suficiente por sí misma. Por eso había propuesto pensar la categoría diferencia en sí misma como una operación clave en los procesos de sexuación. A mi modo de ver, se trata de pensar la categoría diferencia como una herramienta, como una operatoria simbólica que implica resolución del encierro narcisista, inclusión del reconocimiento de la otredad y también del otro en sí mismo, capacidades sublimatorias y creativas en proceso. Y esto es independiente de la orientación sexual o el género. También esto evita encasillar las subjetividades no convencionales en el marco del no reconocimiento de la diferencia de los sexos, o ubicarlas en el campo narcisista por definición. Entonces, el punto crucial, y sobre esto quisiera insistir, es, a mi modo de ver, cuál es el campo simbólico que cada cual puede construir. Pensar entonces la categoría diferencia como una operatoria simbólica implica pensar desde otras lógicas, otros paradigmas, el acceso a la diferencia. Y sin duda esto significa, como dije, el reconocimiento de la alteridad. Finalmente, como ya lo había planteado, en realidad la diferencia sexual en sí es una categoría opaca y en ese sentido de carácter enigmático, que es rellenada con teorías, con mitos, con creencias que habitan la cultura, pero también la subjetividad de cada uno. Esta línea de pensamientos me es útil en la clínica para el análisis de los puntos ciegos en la escucha de lo femenino y las mujeres, y lo masculino, así como de subjetividades no convencionales en cuanto a la sexualidad o al género. Sabemos que la escucha no es libre, depende de qué teorías tenemos a nuestra disposición, de nuestras creencias, de nuestras ideologías, de nuestros prejuicios. En este marco, también quisiera resaltar que cuando hablamos de diferencia o de diferencia sexual y de géneros, no estamos hablando del inconsciente. El inconsciente no reconoce la diferencia. Por definición, en el inconsciente impera la no contradicción, no hay fálico castrado, ni masculino femenino, no hay dualismos, no hay contradicciones, hay coexistencia. Por eso, cuando hablamos de diferencia en cualquiera de sus significaciones, estamos hablando del preconsciente en un sentido freudiano. Y esto sí también nos conduce a los efectos de los discursos imperantes sobre las subjetividades, así como arribar a sus fuentes epistemológicas. Y entonces aquí paso a otro de los términos de la convocatoria, que lo encaro primero como pregunta. ¿Es el concepto de género extrínseco al psicoanálisis? Hay muchas posiciones en el campo psicoanalítico. Se hacen patentes entre las corrientes psicoanalíticas anglosajonas y francesas. Estas últimas no aceptan en general, por supuesto, el concepto de género. Y me refiero entonces a una preeminencia de posiciones. A mi juicio, y esto ya lo adelanto, entiendo que es necesaria una perspectiva de género en psicoanálisis. Primero, como señalé, porque las perspectivas de género condicionan la construcción de teorías sobre la diferencia, y en esto también se expresan las jerarquías del género social. Y aquí quisiera remarcar que el complejo de Edipo-castración es también una teoría sobre los géneros.
géneros, basado en un mito que a través del pasaje a la exogamia y la prohibición del incesto, proporciona una hipótesis sobre el camino que conduce de la anarquía pulsional a la organización de la sexualidad. Esta organización, que se propone a través del complejo de Edipo, castración, organización que se expresa en forma dualista, heterosexual, y que está basada en los dos géneros físicos, masculino y femenino. Y entonces también entra el tema género. Hay que recordar que el Edipo es distinto para el niño que para la niña, y esto significa que hay un niño o niña previos, entre comillas, previos, asignados al nacer como tales, de acuerdo a los imperativos de la cultura. No es un niño neutro el que se enfrenta o transita el Edipo, sino masculino o femenino, acorde a la norma. No podría ahora especificar más el trasfondo de las nociones de género que atraviesan las teorías sobre la diferencia sexual, por más autónomas que parezcan, porque hay un punto de vista y una mirada, fundamentalmente a mi criterio de orden androcéntrico, que tiene un papel fundamental en la construcción de teorías y de las que el psicoanálisis no está exento. Podemos resaltar a partir de aquí también que hay un género social que es cultural, lingüístico y discursivo, y un género subjetivo. Esto me parece importante también distinguirlo. Desde el punto de vista de la construcción subjetiva, el género, el niño, la niña, está incluido en los deseos maternos y paternos sobre el recién nacido y aún antes. Se transmite a través de identificaciones imaginarias que siempre contienen un borde simbólico, así como a través de significantes que circulan en las complejas relaciones con los objetos primarios. El proyecto identificatorio de Piero Lanier y el significante enigmático de Laplanche son mecanismos importantes para comprender esta transmisión. Es decir, que al recién nacido se le asigna un género como imperativo de la cultura, masculino, femenino o actualmente en algunos países hay un tercer casillero. Pero esa identidad asignada no siempre es la identidad subjetiva, que está basada en identificaciones. Es decir, que no es igual a sí misma como el concepto de identidad clásico supondría. Por otro lado, y esto también lo quiero acentuar, estos significantes de género actúan recursivamente sobre la organización pulsional, es decir, que hay una compleja relación entre el eje pulsional sexual con el género asignado y el género asumido, y de ambos con la anatomía. Esta inclusión de estas perspectivas de género, a mi modo de ver, no contraría los aportes cruciales del psicoanálisis. Por el contrario, suma otros elementos que hacen a la complejidad de la construcción de subjetividad. Y para terminar, volviendo entonces a estos puntos que planteé, diferencia y género, mi intención es distinguir la diversidad de géneros de la diferencia sexual, y además distinguir ambas de la categoría diferencia en sí como operatoria simbólica, como ya lo planteé. La diversidad de géneros implica las múltiples posiciones de géneros que son más visibles en la actualidad: género fluido, transgénero, género neutro, no binario, pangénero, multigénero, entre las que está el par masculino-femenino. Ahora bien, Freud decía que masculino y femenino son nociones de contenido incierto, y además afirmaba que no eran nociones psicoanalíticas, sino anatómicas y sociológicas. Por eso había propuesto, pensando, digamos, todas estas cuestiones, pensar la construcción de subjetividad no en forma binaria, masculino, femenino, hetero, homosexual, sino en forma por lo menos triádica. Esto no elimina los pares binarios, no elimina lo masculino-femenino, pero los incluye en una trama de complejidades mayores, otros paradigmas. Entonces, pensar en estos términos, en términos de la relación entre los cuerpos, que siempre están significados, las identificaciones imaginario-simbólicas de género, entre otras, y el deseo y la elección de objeto,
teniendo en cuenta que el deseo siempre funciona en exceso con respecto al género y a los cuerpos. Entonces, pensar estas variables y sus intersecciones, podemos pensar que en esas intersecciones es donde se producen los fenómenos de subjetivación, todas atravesadas por esta operatoria de diferencia simbólica. Por supuesto que al ser variables heterogéneas, no se llega a una síntesis dialéctica armónica. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto nunca es unitario, que esto se refiere a que el sujeto se construye en devenir. Me refiero a un sujeto plural. Y finalmente, si a partir de esto enfocamos la clínica, creo que no se puede eliminar una perspectiva de género en el análisis de, por lo menos, la violencia de género, la interpretación del masoquismo llamado femenino, la concepción de la maternidad que maneje cada analista, la sobreinterpretación de la envidia fálica en algunos casos, la noción de masculinidad en juego y también en las concepciones sobre las diversidades sexuales y de género. Por eso creo que es indispensable una escucha abierta, una escucha porosa, no reduccionista, y en este sentido es crucial el concepto de diferencia que se maneje para poder pensar, y esto lo enfatizo, el campo simbólico que cada sujeto pueda construir. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a la doctora Mirta Goldstein. Bueno, buenas tardes. Yo titulé a esta ponencia Lo polisexual y lo no todo uno de la sexualidad. Es una ponencia que es un recorte de un trabajo que fue premiado el año pasado, que se llama Estudios de Géneros, Femenino, Masculino, Polisexualidad en el siglo XXI, y que va a salir publicado en el próximo libro de APA. Voy a tratar de transmitirles ideas que fui recabando a partir de la clínica con analizantes LTGB, y que también quiero transmitir o romper un prejuicio bastante extendido de que estos sujetos no llegan al análisis. Mi propuesta es: llegan al análisis y padecen mucho. Para abordar el tema de las diferencias sexuales y sexuadas, propongo partir de la sexualidad infantil polimorfa descrita por Freud para todo ser hablante. O sea, hay algo sexual, pulsional, oral, anal, escópico e invocante, general a los seres humanos, y algo que es sexuado, que proviene de una combinatoria de goces pulsionales diversos y diferentes, que es eminentemente singular. Tenemos cuerpos pulsionales diversos, porque el mismo concepto de polimorfía sexual infantil recorta zonas y superficies erógenas y también mucosas y órganos, pero fundamentalmente recorta combinatorias de goces que derivan en una salida sexuada y de género para cada quien. Lo que no logra ligarse o simbolizarse de esos goces puede aparecer como una descarga compulsiva. El tajo en la superficie corporal es la escritura de un goce no ligado o una falla en la separación de los objetos pulsionales, pecho, heces, voz, mirada, que a través del dolor erotizado busca ser representado y reconocido. Ese mismo dolor puede ya ser un goce, pero también es una modalidad de goce, pero también es un llamado a la palabra y a la elaboración psíquica. ¿Por qué hablo de cutting? Justamente por lo que decía antes,
a veces prejuiciosamente pensamos que toda esta sintomatología que aparece en general no aparece en lo que se llama las neosexualidades. Y lo que quiero tratar de demostrar es que traen la misma sintomatología y los mismos conflictos de pareja que cualquier otro sujeto, sumados a su problemática específica, por supuesto, que es muchas veces la transición o el tránsito. Si hablamos de singularidad en la descripción de los goces pulsionales, ya estamos diciendo que hay diferencias sexuales primarias que pueden confundirse en la infancia con una elección definitiva de género. Por eso es que muchos no recomendamos el cambio de género en la infancia, porque la salida sexuada puede variar a lo largo de la vida, sea por duelos, accidentes, traumas. Es decir, la sexualidad, a mi entender, es móvil. Y hay transiciones y tránsitos sexuales porque lo polisexual sigue siendo eficiente en lo inconsciente durante toda la vida. Repito, estoy diciendo que la sexuación puede ser móvil y no fija, como pensaba Freud. Podríamos decir que hay movilidad en la definición sexual o que esa definición no es permanente. Yo he tenido casos, quizá todos en la clínica conocen sujetos que aparecen como bisexuales y que en determinado momento o se definen o regresan a la bisexualidad. Entonces, propongo pensar que hay una polisexualidad infantil, un heteros primario, que no tiene que ver con lo que llamamos heterosexualidad como género, sino que comienza con el vínculo del niño con el otro materno, o también puede despertarse por accidentes sexuales, tales, por ejemplo, como en un caso que he atendido, como el ser rozado por la mano que pone una inyección o un supositorio, y también por identificaciones y por la cultura. Toda esta complejidad necesita de tiempo, y por ello Freud habló de 2 tiempos para que la sexualidad, según él, se defina. Yo voy a tratar de introducir la idea de que hay, para mí, 3 tiempos. La primera diferencia pulsional, o sea, diferencia pulsional primaria, diversa y polisexual. Un segundo tiempo de la diferencia que comienza a ser sexuada, como dice Freud en La salida del Edipo, y un tercer tiempo que sería el segundo freudiano, el puberal. Al nacer ya portamos diferencias de cuerpos, de nombre, de genética, de historia, y por lo tanto, de determinantes respecto de la diferencia sexual. A mi entender, y esto es lo que planteo en ese trabajo que mencioné, somos primariamente polisexuales, poliobjetales y poliamorosos. Y secundariamente se dan fijaciones, elecciones de objeto, identidad de género y prevalencias de condiciones eróticas. La represión secundaria actúa con su fuerza de desalojo sobre los cuerpos pulsionales, a veces inhibiendo la polisexualidad que se observa, por ejemplo, en algunas disfunciones sexuales. También quiero decir que las disfunciones sexuales se presentan en todos los géneros. He tratado sujetos homosexuales con disfunciones sexuales. El concepto de bisexualidad para mí ya es una forma de abordar lo polisexual, aunque aún restringido en Freud a las posiciones masculino-femenino, pasivo-activo. Este concepto de Freud, a mi gusto, ya nos quiere decir algo, que hay un no uno y un no todo en la sexualidad, que el discurso queer vino a revelar en toda su extensión. Este discurso, que se manifestó abiertamente a mitad del siglo pasado,
abrió caminos para la sexualidad LTGB, para que esta sexualidad tuviese derecho a expresarse, y fue tratado en su momento como algo que escapaba a las buenas costumbres, porque puso de relieve algo incómodo a la moral común, y es los múltiples secretos del deseo y de la pulsión. Toda la obra fílmica de Almodóvar denuncia el esfuerzo por apropiarse del secreto del deseo y del goce y el afán de dominarlo por parte de la moral conservadora. Lo queer o lo polisexual son goces desplazables y mutables por la superficie y las mucosas corporales que secundariamente se organizan en torno a una orientación sexuada, a una elección de objeto y a una condición erótica. Freud ya había hablado del desplazamiento abajo-arriba para develar qué ocurría en algunos síntomas como el asco o la afonía histéricas. Alguien, un sujeto, no fijado a un único modo de goce, se constituye en un sujeto queer. Hay sujetos que gozan oliendo una prenda o excrementos, mostrando que los goces son diversos y es difícil de encuadrarlos, y que muchísimas clasificaciones lo que intentan es encuadrarlos. Freud prefirió hablar de perversiones, término que hoy ya no se usa, o casi no se usa porque adquirió otra significación, y porque hoy no incluimos a la polisexualidad dentro de las perversiones. En una serie de Netflix, Historias de San Francisco, se muestra lo queer a través de una mujer en una relación lésbica que luego hace su transición a varón y como trans se convierte en homosexual. O sea, elige como objeto de deseo a un varón gay mientras continúa una relación de amor con su primera novia lesbiana. La serie muestra lo enigmático del goce y del deseo, pero principalmente la necesidad de ser amado y de amar. El tránsito de este sujeto no fue de esto o aquello. Muchas veces entendemos el tránsito como de la heterosexualidad a la homosexualidad. En este sujeto no fue un tránsito dualista, sino polisexual y poliamoroso, con lo cual logró contener la angustia y satisfacer esa necesidad humana de todos nosotros de ser amado. A Roger, el personaje alienígena de la serie Un padre americano, le encanta disfrazarse y adoptar una personalidad nueva cada vez, sin importar si esta es masculina o femenina. Este personaje que llamamos de género fluido puede trasvestirse de varón y de mujer y además manifestarse del lado de la masculinidad y de la feminidad. O sea, este personaje revela la polisexualidad del ser hablante y que nos dice que las combinatorias y complejidades sexuales son justamente conjunciones y no disyunciones. Entonces, masculino y femenino ordenan algunos pensamientos teóricos, pero para incluir a la sexualidad queer en la clínica sin patologizarla, el psicoanálisis necesita darle preeminencia a la polisexualidad primaria, que aunque reprimida, desmentida o forcluida, sigue insistiendo. En muchos casos lleva a sintomatologías como por ejemplo adicciones o conductas suicidas. Entonces, tenemos cuerpos, no todo uno, y una sexualidad, no toda una. Somos sexualmente polimorfos en el goce, en el deseo y en el amor, hasta tal punto que hoy hay manifestaciones sociales, grupos y parejas que las actúan.
si hay una manifestación social poliamorosa, polisexual, quiere decir que esto ya está en lo inconsciente. Entonces, sí. Queda un minuto. Bueno, entonces me parece que tenemos los psicoanalistas la oportunidad de reubicar la sexualidad polimorfa infantil reprimida o escindida y ponerla a disposición de una clínica de los géneros y sus conflictos, y de incluir a todos aquellos que se sienten raros porque la diferencia sexuada es también social. Yo creo que la sexualidad es social y por eso se llega muchas veces a acciones también fanáticas, como por ejemplo el fanatismo celotípico que lleva a un femicidio. Entonces, la responsabilidad social del psicoanálisis implica no adherir a preconceptos, a modas, sino incluir sus determinaciones y sus combinatorias según una lógica de lo polisexual, poliamoroso y poliobjetal, a lo cual todos estamos expuestos, porque como dije antes, si hay una incertidumbre es la de nuestra propia sexualidad, así como la de nuestra propia muerte. Gracias. Gracias, Mirta. Vamos a escuchar ahora a la licenciada Eva Rottenberg. Les voy a pedir que por favor cierren los micrófonos aquellos que no hablan, porque si no escuchan mucho. Bueno, para hablar de la categoría de diferencia y de géneros, pienso que hay que adquirir previamente, esto se constituye desde la adquisición de múltiples diferencias previas. El sujeto es un sujeto que se constituye en relación. Cuando Freud diferencia sexualidad de psicosexualidad, está separando la determinación biológica de la importancia de la realidad psíquica, es decir, de una sexualidad que se aleja de lo biológico, de lo animal, de la fijación. Y lo interesante es que cuando Freud dice que la pulsión busca al objeto, dice que el objeto es contingente, justamente que es lo más variable. Y en este momento, ya estamos en el siglo XXI, pero esto ha comenzado antes, no solamente el objeto es contingente, sino que la construcción identitaria que no parecía cuestionarse antes, es decir, se nace siendo hombre o mujer, la partida del nacimiento dice hombre o mujer. Bueno, esto también es una certeza que se ha comenzado a deconstruir. La identidad es una construcción, no es algo idéntico, como ya se ha dicho, a sí mismo, sino que se va adquiriendo en relaciones con otros significativos. Cuando Freud habla también de psicosexualidad, inaugura la realidad psíquica y yo considero que hay un espacio ahí, aunque él no lo haya nombrado, para la autopercepción. Es decir, que se nace y se adjudica en la partida de nacimiento y también en el deseo de los padres, se nace con un sexo biológico como hombre o mujer, pero luego en el desarrollo subjetivo, se va a poner en juego esto y va a tener mucho que ver la autopercepción que va a estar teñido no solo por las identificaciones pasivas, como decía Marruco, que vienen del otro, con las identificaciones primarias, sino yo postulo que previo a las identificaciones primarias están las vivencias, cuando el bebé no tiene un yo capaz de pensar pensamientos. Esas vivencias, más la adquisición o no de diferencias, de la categoría simbólica de la diferencia, que no es lo mismo que la percepción de la diferencia. Es decir, yo considero que hay
que diferenciar, hablando de diferencia, que hay que diferenciar la percepción de si tiene pene o no tiene pene, de la construcción simbólica de la categoría de diferencia, que implica mucho más, que implica el reconocimiento del otro como sujeto, que implica el reconocimiento de la diferencia generacional, que implica poder elaborar situaciones traumáticas y no usar la desmentida, ya sea subjetivamente, vivencialmente el sujeto o transgeneracionalmente como defensa, porque en la clínica he visto que cuando en los vínculos transgeneracionales se ha usado la desmentida como defensa para poder evitar el sufrimiento psíquico, esto influye luego en la transmisión del vínculo y de la subjetivación de los niños. ¿Por qué? Porque muchos sujetos se identifican no con el verdadero self de los padres, sino con las defensas de los padres. Esto es algo que no se ha considerado tanto en psicoanálisis, la posibilidad de identificarse con las defensas de los padres. Entonces, considero que, como decía Joyce McDougall, cuando ella hablaba de neosexualidades, la identidad que construye el sujeto y la elección, que yo ya no llamo elección de objeto, porque atendiendo personas homosexuales o lesbianas, han dicho que no les gusta el término que usamos los psicoanalistas, elección de objeto sexual, o yo no se usa más objeto, pero elección. ¿Por qué? Porque postulan de que muchas personas postulan de que han ido a terapia durante años porque no deseaban ser homosexuales o lesbianas y que lo sentían como una fuerza pulsional, que no es una elección. Entonces me parece correcto, me parece que hay que escucharlo, y yo lo llamo como vicisitudes del deseo y del goce. Entonces hay que diferenciar lo que es la construcción de la identidad de género de las vicisitudes de la elección sexual y de goce en cuanto a una pareja. Es decir, no es lo mismo, uno es mucho más primario que otro. Entonces, para pensar estas categorías y para pensar cómo alguien puede construir diversas identidades de género, hoy en día hay más de 35 nominaciones para las identidades de género. Yo considero que tenemos que articularlo con la importancia de las funciones parentales, porque el bebé, la mente del ser humano se construye en relación, y la sexualidad es la psicosexualidad y está íntimamente entrelazado con estas interdependencias entre los padres y los hijos. Las funciones parentales yo las he ampliado mucho más que la función de sostén, terceridad y reconocimiento. Pienso que he tomado lo que han postulado otros autores que ustedes lo conocen, pero que no se ha considerado como parte de las funciones parentales, y yo creo que hay que considerarlo porque son organizadores de la mente del bebé, como son el apego seguro, la cualidad del apego entre padres e hijos, lo que postula Lacan, el estadio del espejo, cómo el yo se constituye de modo imaginario a través del vínculo con el otro, lo que dice Winnicott, que el primer espejo es el rostro de la madre, pero Winnicott lo que nos explica, también Freud, es que el yo es una instancia que se va integrando, no se nace con un yo, el yo es corporal para Freud, pero el yo como instancia psíquica es un yo que se va construyendo, y dice Winnicott, a través de una madre suficientemente buena, donde le hace sentir al bebé que lo que necesitaba lo creó él. Es decir, eso va
ayudándolo a construir y a integrar un yo con más recursos yoicos. Ahora, ¿qué pasa si ese bebé se encuentra con funciones parentales que, ya no hablo de madre y padre, porque pueden ser padres padres del mismo sexo, hay una variedad de la constitución familiar. Pero ¿qué pasa si no hay una mirada subjetivante hacia ese niño, hacia ese infans? Lo que veo que en muchas construcciones identitarias ha fallado o falta, y no es una cuestión de amor, sino que es un lazo vacilante donde afecta la constitución subjetiva. Ahora, esto no significa pensarlo como patología, sino como sufrimientos, y que esto también puede suceder en otros síntomas. Es decir, creo que como psicoanalistas no tenemos que pensar en categorías para encasillar a los pacientes, sino abordar cuál es el sufrimiento de esta persona que nos consulta. Entonces, yo hablo de funciones parentales, ¿por qué? Porque es muy importante que alguien ejerza la función de sostén, la función de terceridad, la función de reconocimiento, la función que aporte un apego, que devuelva una mirada, que respete al bebé como sujeto. Ahora, si esto lo hace un hombre, una mujer, o las funciones son alternadas, no tiene tanta importancia. Según mi punto de vista, desde la clínica, que he atendido varios pacientes que consultan, tanto niños como adolescentes, por sentirse de otro género o de identidades fluidas. Personas que me han consultado pues se sienten hombre y mujer. Hay que ver cuáles son las identificaciones del rasgo, qué significa imaginariamente para cada sujeto ser hombre y ser mujer. Es decir, cómo categorizan. Cuando alguien dice me siento hombre o me siento mujer, ¿qué significa para ese sujeto ser hombre o ser mujer? ¿Cómo lo piensa? Y esto lo vemos en la clínica, que muchas veces se identifican y se autodefinen por un rasgo. Pero lo que me parece muy interesante es que, a pesar del amor de los padres, de los consultantes que yo he recibido, que no me cabe duda porque veo la preocupación, lo que he visto es que quizás ese sujeto se siente mirado y siente que existe para esos padres por primera vez a partir de que hay un deseo y hay una manifestación de que se sienten de otro género. Entonces, yo creo que tenemos que pensar la psicosexualidad encarnada y en una cadena significante con vínculos porque la mente del ser humano no es solipsista, no se constituye en soledad, se constituye desde las pulsiones de los otros, desde el complejo de Edipo de los otros, con los traumas elaborados o no de esos otros significativos. Entonces, ¿qué sucede cuando esto vacila? ¿Qué efectos en ese niño o adolescente genera la imposición del otro que ejerce la función parental, como que le imponen un modo de ser y no le permiten el desarrollo de la adquisición a través de sus vivencias, sus identificaciones, qué va a metabolizar ese yo, qué identificaciones va a metabolizar? Es decir, que si bien en el inconsciente no hay diferencias,
El inconsciente es una parte del sujeto, no es el todo, y el sujeto se constituye en relación. Esto es algo que yo quiero remarcar porque es muy importante poder entender que esto no son hechos aislados en la cultura. Por supuesto que ha influido el cambio de posición en la mujer. La maternidad ya no es destino para la mujer, pero eso es deseo, pero también para el hombre es deseo. Las adjudicaciones de lo que significaba ser hombre o mujer como esencialistas, eso es lo que se ha deconstruido, pero la necesidad de construir una identidad, de ser reconocido por un otro y después por uno mismo, es algo que permanece. Es decir, yo creo que tenemos que poder diferenciar lo que es secundario de lo que es princeps, de lo que es básico y lo que es necesario para la constitución subjetiva. Es decir, que los rasgos otorgados como esencialistas por la cultura no son básicos. Eso es algo que se ha modificado y que se está deconstruyendo cada vez más en Occidente. De todos modos, en la clínica vemos que no es tan fácil de construir esto. Vemos que la mujer ahora no solamente se ocupa de la casa, sino que además tiene que trabajar, tiene que hacer todo lo que hacía también el hombre. Pero bueno, esto es alternado. Justamente está la posibilidad de que en muchos matrimonios, en muchas parejas, se ha deconstruido. ¿Es el tiempo, Nora? Sí, es el tiempo. Bueno, gracias. Bueno, vamos a darle curso ahora a las preguntas. Quiero agradecer a la licenciada Alicia Lagarrigue, que colabora con las preguntas del Click Meeting, y a la licenciada Jiménez Arauzi, ambas que formaron parte de la comisión de las jornadas COWAP, por las preguntas, Liliana, desde Facebook. Bueno, tenemos gente, saludos desde Lisboa, Paula Godino, desde México, Carolina Coronel, desde Chacabuco, desde Belo Horizonte, Irene Bastos, bueno, mucha gente desde México, Laura Orsi, Silvana Alfaro Echegaray, dice, las admiro, feliz de verlas y escucharlas. Saludos desde Honduras, Quito, Bogotá, Bahía Blanca, muchos lugares. Paco Anguiano Castillo, Alejandra Bersner le pregunta a Leticia, ¿de qué modo se inscribe la diversidad en la escucha del analista? Esta es una de las preguntas. Bueno, no sé si quieres contestar ahora o lo dejamos para luego y sigo leyendo. Después, bueno, Alicia Presas Ginso agradece al panel y pregunta si se podría tratar la ley que permite las intervenciones bio en las niñas y adolescentes. Graciela Wolowski manda saludos, dice excelentes presentaciones. Claudia Hamburgo, Jessica Castro, Nora Koboynik. Analía Wald dice muy bueno, Leticia, el concepto de diferencia simbólica ligado a la desclausura narcisista y el despliegue en el campo social. Saludos de Claudia Borestein a todas. Saludos también a Mirta por Jessica Castro. Gracias, Mirta, por compartir estas experiencias y tu aporte teórico. Marisa Jiménez, gracias por la diferenciación entre género y sexualidad. Jimmy Bushman, Raquel Goldstein también.
dice muy buenas exposiciones. Patricia Alcolombre, que dice que quiere felicitar a Eva y a todo COUAP por la organización de las jornadas y dice que pide si pudieran ampliar un poco más sobre la noción de diferencia y sobre la categoría de género. Felicita a Leticia, Mirta y Eva. Patricia Morandini Roth, bueno, agradece a Mirta, dice la mesa muy interesante, Eva, estoy de acuerdo con las identificaciones, con las defensas de lo parental, y por supuesto que es un tema complejísimo. Dora Ojeda, bueno, dice una excelente exposición, interesante el viraje, dice Carlos Vargas, del concepto a vicisitudes en lugar de elección. Claudia Borestein pregunta, estamos ante un problema político del psicoanálisis, ¿no? ¿Qué piensan los tres? Paco Anguiano Castillo pregunta para Eva. En cuanto a la elección de objeto, ¿podríamos hablar de una elección de objeto inconsciente? Viviana Inés Esquitino pide si se puede ampliar el concepto de identificación a las defensas de los padres. Bueno, Liliana Solari dice felicitaciones a las tres exposiciones, muy interesantes. Gracias por estos pensamientos de avanzada que ayudan a extender las vicisitudes de la sexualidad y neosexualidades. Patricia Morandini Roth dice, en España hay resignación de sexo con una evolución muy, muy incierta y, por cierto, de por vida. Es un tema que se abre por los avances científicos, la confusión social y menos represión. La pregunta puede ser para cualquiera de las tres. ¿Quieren que pregunte? Bueno, puedo empezar yo. El tema, yo, Nora, lo que propondría que la pregunta sobre los niños que la dejemos para la semana que viene, que va a haber un panel sobre niños. Así que, porque alguien preguntó por la reasignación, por la construcción de los niños. Bueno, yo, en cuanto a si hay un problema político para el psicoanálisis, yo diría en este momento que todo lo contrario, pienso yo, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que dije antes, que la legislatura se basó en el psicoanálisis, porque el libro Homoparentalidades, Nuevas Familias, es el primer libro sobre padres del mismo sexo, fue en castellano y fue gestionado en APA, en nuestra institución, y la legislatura se basó en eso. Hay un Edipo ampliado, el psicoanálisis está pensando mucho más profundamente las presentaciones clínicas que cualquier otra teoría sobre la subjetividad. Eso es ese es mi punto de vista. En cuanto a la pregunta de Paco, si la elección de objeto es inconsciente, yo diría bueno, no me gusta hablar como dije, de elección de objetos, sino las vicisitudes de la sexualidad en el deseo y en el goce, y yo creo que están multideterminadas por los vínculos, las interdependencias, lo inconsciente, los traumas, fijaciones, es decir, quizás como dijo antes Mirta, el roce de una mano, con qué aspectos se identifica un varón o una niña, es decir, entramos en la complejidad de las vicisitudes de la sexualidad, que es la psicosexualidad, y que yo creo que está multideterminado. Y en cuanto a la identificación con las defensas de los padres, bueno, esto es algo que yo lo he observado en otro, digamos, no tiene que ver con el tema del género, pero tiene que ver con el tema de la subjetividad. Trabajando con patología mental severa, he visto que muchas personas se han identificado con el falso self de los padres, no con el verdadero ser, y que
muchos problemas, muchos motivos de consulta por patologías mentales severas en los niños, que es otro campo, pero no estoy diciendo que este tema tenga que ver con la patología mental severa, pero sí tiene que ver la posibilidad de la identificación con un falso self. Entonces el yo no puede integrarse con más recursos, no puede sostenerse como un sí mismo verdadero, porque el otro no se pudo conectar desde su pulsionalidad y desde su deseo, sino desde una identificación mimética acerca de lo que significaría para esa persona ser padre. Quizás bañar al hijo, darle de comer, mirarle la tarea, pero sin vínculo, sin intercambio subjetivo. Bueno, dejo acá para que sigan otros. Sigo yo. Nora, ¿te parece? Nora. No. Sí, seguí, Mirta, seguí. Sí, pues no se le escucha. Por favor. Sí, bueno. sí. Vos tenés unas cuantas preguntas. Sí, voy a tratar de recoger aquellas preguntas que me acuerdo, porque fueron muchas, intensas. Sí. Voy a tomar algo de Claudia Borenstein, que me parece, si estamos frente a un problema político, me parece que sí. Pero ¿de qué política? Me parece que podemos estar hablando, digamos, primero de una política institucional, porque una institución con un pensamiento cerrado podría no incluir estas perspectivas. De la misma manera que hay estudios de géneros que son muy sesgados también, y que están en la academia también. Entonces, sí me parece que es un problema de política institucional poder incluir nuevas teorizaciones, y también un tema de política de discurso. Si el discurso del psicoanálisis puede incluir teorizaciones que provienen de la clínica. Voy a dar algunos ejemplos que tienen que ver con algunas otras preguntas. Si seguimos a Freud en las etapas pulsionales, tenemos oral, anal, fálica. Y si vemos cómo Freud organiza las neurosis, vamos a ver que las organiza a predominancia de una zona erógena. Por ejemplo, cuando se dice que la zona erógena predominante en el obsesivo es la anal. Ahora, ¿qué pasa con la anorexia, por ejemplo? En la anorexia lo que vemos es que hay una combinatoria oral, anal, escópica que dificulta su clasificación y por eso hay tantas dificultades clínicas. Entonces, si esto lo trasladamos a lo que planteaba de la clínica de sexualidades que son tratadas como raras, me parece que ahí tenemos un problema político del discurso. Si el discurso está abierto a escuchar cosas que contradigan algunas teorías, lo cual no quiere decir salirse del psicoanálisis o desviarse de él, porque Freud tenía un concepto de desviación que tenía que ver con los conceptos fundamentales del psicoanálisis, pero acá estamos en una extensión conceptual que me parece necesaria, en todo caso, en estos momentos del psicoanálisis. Entonces, quisiera retomar también algunas cosas que se fueron diciendo. Me parece que hay muchas nociones de inconsciente incluidas en lo que estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, cuando decimos si hay o no inscripción en lo inconsciente, por un lado tenemos una posibilidad de pensar lo inconsciente a partir de que el inconsciente se construye conjuntamente con la interpretación del analista. Pero si esta interpretación no tiene resonancia en el paciente, entonces es como que no se construye un inconsciente. Hay otra noción de inconsciente en donde ya hay algo inscripto. Pero para salirme de esta disyuntiva, quiero decir que el significante, escuchado por el analista, inscribe en lo inconsciente.
y que no es posible entender el concepto de sexuación sin la inscripción simbólica. Es decir, la sexuación es la inscripción simbólica de la sexualidad. Quiere decir que tenemos que aclarar con qué concepto de inconsciente estamos trabajando y en cada momento sobre qué concepto de inconsciente estamos trabajando. No sé si me queda... Nora, ¿tengo alguna otra pregunta que me quedó ahí? Sí. No me acuerdo. Sí. Hay algo interesante que dijo Eva sobre la desmentida. Sí, bueno, ¿cómo piensan la familia con un futuro de polisexualidad? Sería una pregunta. ¿Y qué piensan del lenguaje inclusivo y sobre la nueva forma de expresión de las diversidades sexuales? Disculpen una cosa, yo no la veo a Leticia. Sí, no la veo, le mandé, no sé, le pedí a Guillermo y también, pero cuando ella se va a poner con el celular. Bueno, así que... Bueno, es muy interesante la pregunta sobre la constelación familiar, ¿no? Porque justamente hay muchos prejuicios sociales de que determinadas parejas que no responden al patrón heterosexual, entonces van a tener problemas familiares. Bueno, los van a tener como cualquier otra familia, pero no tiene que ver con censurar, para decirlo de alguna manera, las elecciones sexuales, sino tiene que ver con esos sujetos en vinculaciones recíprocas y con las fantasmáticas con que esos sujetos llegan a constituir una familia. Entonces, me parece que circunscribir la problemática de familia en las neosexualidades al problema de la sexualidad me parece que es un reduccionismo. Justamente en una jornada que organizó Leticia el año pasado, yo tuve que comentar un caso de una pareja homosexual de hombres con 2 niños, donde claramente uno podía discernir las identificaciones recíprocas de cada uno de ellos con los hijos. Y que esa era la problemática, no era una problemática netamente del ejercicio de la sexualidad. Por lo tanto, las sexualidades queer, como ahora se denominan, constituyen vínculos con malestar como todos los vínculos. Y ahí me parece que tenemos que vaciar nuestra escucha de dificultades. Por ejemplo, lo que se escucha comúnmente en la calle, ay, pero un niño adoptado por una pareja lésbica o homosexual, ¿va a salir homosexual? Bueno, el chiste más común es decir, ¿acaso los que tienen una elección homosexual no han nacido de parejas heterosexuales? Quiero decir, si sacamos los prejuicios de nuestra mente, vamos a poder escuchar la polimorfía de los goces en todos los géneros, incluso en el heterosexual, porque también en el heterosexual, como género, hay polimorfía y polisexualidad, si la podemos escuchar. Bueno. Yo, en cuanto a esto que preguntaron de las familias, también quisiera ver, porque de parejas heterosexuales hay hijos que se definen homosexuales o lesbianas o se sienten de otra identidad de género. Es decir, que si nosotros hablamos de psicosexualidad, podemos tener una pareja heterosexual, pero que su fantasmática sea homosexual o lésbica o trans. Entonces, yo me acuerdo que cuando introdujimos este tema en la IPA y en el segundo, que fue en Río de Janeiro en el 2005, y después en el otro congreso que presentamos, que yo presenté, Beatriz fue coordinadora, con distintos analistas europeos. Me acuerdo que vino Judith Butler, una psicoanalista de Múnich, dijo
que no podía creer lo que estábamos hablando, que en un congreso de la IPA se pudiera hablar de estos temas, y ella confesó, lo dijo a modo de confesión, que ella era lesbiana y que tenía dos bebés, una nena y un bebé, y me preguntaba cómo iba a atravesar el complejo de Edipo, cómo sus hijos iban a atravesar el complejo de Edipo. Lo mismo preguntaron en Estados Unidos también una psicoanalista lesbiana, y lo que vemos es que el complejo de Edipo ampliado de Freud creo que alberga la posibilidad de identificaciones cruzadas. Creo, no, estoy segura. Y acá lo que importa es la constitución subjetiva y el sentirse albergado por un otro, porque eso va a darle la cualidad de una persona donde prime la pulsión de vida o oprime el odio, la muerte, la pulsión de destrucción. Es decir, que me parece que no tiene que ver con la sexualidad de los padres, cómo van a ser esos hijos, sino con otras situaciones que bueno, que son largas para desarrollar. Si les parece bien, le vamos a pedir a Leticia que se ponga por teléfono, no sé cómo será. Perfecto. Leticia, no sé si me estás escuchando, o Guillermo, como para... Sí, te escuchamos. Mira, por favor cierren el micrófono las demás, así la podemos escuchar. Bueno, yo te mandé algunas preguntas. Una de las que preguntaron era ¿de qué modo se inscribe la diversidad en la escucha del analista? Después dijeron muy bueno el concepto de diferencia simbólica ligado a la desclausura narcisista y el despliegue en el campo social. Y otra es, ¿se podría tratar la ley que permite las intervenciones en los niños y adolescentes? Hubo una primera pregunta de Analia Wald, creo. ¿Puede ser? Sí. ¿Cuál es? Porque yo la empecé a escuchar, pero no la terminé de escuchar. Mientras tanto, lo que quiero decir es que el tema de la diversidad, diversidad, me imagino que se refiere fundamentalmente a diversidades sexuales y de género, obviamente que tiene un impacto en el analista, y el analista se enfrenta también con su propia posición y disposición con respecto a la diversidad y sus propias diversidades también, es decir, sus propias fantasmáticas. Y esto hace al campo de la transferencia del analista o de la contratransferencia de acuerdo a las teorías de cada uno. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí. Bueno, esto con respecto a la escucha, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Porque, es decir, depende, digamos, de la fantasmática del analista y cómo, digamos, todo esto esté escrito simbólicamente en el analista. Es decir, nosotros hablamos de los pacientes, pero tenemos que hablar también de nosotros mismos como analistas. Entonces, cuando hablamos de inscripción simbólica, que creo que esa era la pregunta de analista, ¿cuál es que yo insisto mucho, cuál es el campo simbólico que cada uno puede, digamos, construir, independientemente de su orientación sexual? Y acá me refiero, por supuesto, al campo simbólico en relación a la sexualidad, no, digamos, a la asunción de la heterosexualidad, sino, digamos, del tipo de sexualidad que esa persona pueda asumir, a cómo asume sus cuerpos, cómo asume su género, cómo se relaciona con su género o sus géneros, y sus posibles sublimaciones, ¿no? Eso es para mí las posibilidades de construir un campo simbólico, más allá de, porque esto lo que significa es que están cambiando desde hace mucho ya, pero ahora más en relación con estos temas, las nociones de patología clásicas, las clasificaciones rígidas. Por eso es importante, digamos, centrarse más, digamos, en lo que cada uno puede construir simbólicamente y sus capacidades, digamos, de construirlo. Y acá sí está el lugar del analista también.
porque depende en qué lugar se ponga el analista en sus propias, digamos, construcciones simbólicas para poder, digamos, trabajar y armar un campo con el paciente. Y por otro lado, pienso que estos son temas que deberían ser incluidos en la formación también. Me parece que es fundamental que en la formación psicoanalítica se pueda discutir algo de todo esto, porque si no, la formación va por un lado y todas estas cuestiones van por el otro, están lateralizadas, o a veces se toman pero después quedan afuera de la formación. Entonces ese me parece que es un punto importante y que tiene que ver con una discusión que yo a veces escucho de, bueno, si esto en realidad no son solamente modas o cuestiones epocales, y yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto, porque tenemos que observar mucho lo que está pasando, porque, bueno, también podría haber sido moda el puritanismo en la época de Freud, ¿no? O si nos referimos a cambios que a lo mejor son cambios a largo plazo, como decía Brodel, historiador, que es muy importante poder diferenciar. A lo mejor coexisten las dos cosas, pero también hay que pensar en la posibilidad de cambios a largo plazo. Digamos que esto sería una cosa. Con respecto a los tratamientos, no entendí bien la pregunta en los adolescentes. Se refieren a las intervenciones quirúrgicas en los niños y adolescentes. No, yo en principio creo que en los niños pienso que todavía no está, digamos, es decir, no están en condiciones de decidir porque, bueno, están en pleno, digamos, movimientos pulsionales, ¿no es cierto?, y deseantes. Aunque, bueno, digamos, en la clínica y demás puede haber casos muy extremos, digamos, que estén en una situación de angustia desbordante, que esos casos habría que ver muy bien qué es lo que pasa, pero en principio me parece que las decisiones las tiene que tomar una persona adulta, ¿no? En el sentido de las operaciones, aunque además cada vez más se ve que todas estas, digamos, presentaciones diversas apuestan menos por la cirugía y más, digamos, por otro tipo de funcionamiento, digamos, fantasmático y digamos, en sus relaciones que no pasan estrictamente por la cirugía. Otra pregunta también es si podrían ahondar en las maneras de función parental y su repercusión en las vicisitudes de la sexualidad. Sí, bueno, yo creo que hay mucha repercusión. No me animaría, y creo que nadie se animaría a decir que es el 100% de lo que le pasa a un niño tiene que ver con los padres, pero que tiene, digamos, una repercusión y un impacto fundamental, no hay ninguna duda de eso. En todas las funciones que ya, digamos, fueron mencionadas, funciones de cuidado, funciones simbólicas, también el apego, como parte, digamos, de esa constelación, me parece que todo eso, y qué es lo que, digamos, los padres, cómo funcionan los deseos de los padres, las expectativas también de los padres con respecto al género del hijo, también son importantes, ¿no? O sea que de eso, bueno, nosotros como psicoanalistas trabajamos sobre eso, además, como cosas fundamentales, entre otras, ¿no? ¿Quería decir algo, Nora? ¿Quería agregar algo? Sí, hay una pregunta, sí, agrega, porque hay otra pregunta para vos. A ver, ¿cuál es? Me pareció interesante el concepto de sexualidad móvil desde la infancia, no categorizado o encuadernado el deseo en ese momento como único e inamovible. ¿Lo recomendable es esperar la construcción de la identidad post-adolescencia? Bueno, justamente a eso me quería referir, por eso pedí la palabra, porque me pareció que era importante distinguir que nosotros tenemos, respecto de la sexualidad trans, a veces decimos está en tránsito, ¿no? Entonces,
hay que distinguir transición, ¿no? Que hay una etapa de transición, y el tránsito. Hay una sexualidad que puede ser móvil, así como puede ser fija, definida. Y es por eso que justamente yo no digo, ojo con los niños, porque estamos viendo casos de gente que quiere volver a su género anterior. Es decir, si tenemos que pensar que hay un tránsito de ida y de vuelta. La bisexualidad, por ejemplo, muestra cómo se puede ir no solo de una elección de objeto a otra, sino de un modo de gozar a otro. Entonces, tenemos que entender que tenemos sexualidad que puede estar en tránsito y transiciones sexuales que se pueden dar en cualquier sujeto. Ahora, si un niño quiere cambiar su género, me parece que ahí sí tenemos que estar muy atentos a, digamos, primero el deseo, y aquí nuevamente vuelvo a la noción de inconsciente. Si decimos el deseo inconsciente de los padres, quiere decir que hay una transmisión de un deseo inconsciente o de lo inconsciente, ¿sí? Es decir, hay una escritura inconsciente que se puede transmitir sin palabras. Entonces, ahí también tenemos un tránsito de un deseo inconsciente a otro deseo inconsciente. Entonces, me parece muy importante tratar de seguir profundizando en estas nociones de transición y de trans cuando se trata del cambio de género. Y por supuesto que no adhiero a que por una ley se generalice la posibilidad de que los niños o los adolescentes hagan un cambio de género. Sí me parece que tenemos que esperar, yo no sé si la adultez, sino a una cierta definición que puede ser transitoria también, pero que implica una cierta definición. Vuelvo a algunos ejemplos. Hay algunos que hacen una elección homosexual y que luego, ¿sí?, vuelven a transitar hacia otra elección, sea heterosexual o de otro género. Entonces, reitero, me parece importante seguir profundizando, esto es una propuesta que hago, ¿no?, en la transición de la sexualidad. Sí, Eva quiere hablar un momento. Yo quería agregar algo también, Nora, soy Leticia. Ah, Leticia, perdón. Sí, no, lo que quería agregar con respecto a esto, que ya desde mitad del siglo pasado, que Money se empezó en la medicina con niños hermafroditas a asignarle, el médico le asignaba el género, ya hubo varios casos después que en la adolescencia tuvieron que reoperarlos para cambiar el género, o sea que es muy delicado el tema de la asignación de género, porque en una época se decía que si el género se asignaba antes de los 2 años, ya quedaba fijo, y esto se comprobó que no es así. Y por otro lado, una cosa que también me parece importante es que las personas, digamos, transexuales, muchas veces y cada vez más, prefieren quedarse en el estado trans, no cambiar ni de hombre a mujer ni de mujer a hombre, sino quedarse y aceptan y sostienen un estado trans. Entonces nos encontramos en situaciones que nosotros también tenemos que tener en cuenta como posibles, digamos, salidas de la sexualidad que no corresponden a lo clásico que nosotros conocemos, ¿no? Bueno. Acá hay mucha gente que dice, bueno, Raquel Goldstein dice que celebra las diferencias y el encuentro, y hay mucha gente que dice que sería muy bueno que estas cosas se hablaran en la formación de los futuros analistas.
Sí, no sé si quieres decir algo, Eva, porque ya es la hora. Sí, quería decir algo en el sentido de que es decir, la mesa, el viernes que viene es la mesa de niños, así que no voy a desarrollar mucho, ya es la hora, pero sí quiero decir de que cuando me consultan porque un niño o una niña se sienten del otro género, me parece importante tratar de comprender qué significa tener un hijo varón o tener una hija mujer para esa familia. Y además tenemos que tener muy en claro que la sexualidad, la psicosexualidad y la identidad sexuada no está aún definida en la infancia. Así que me parece que es muy riesgoso y que es una falta de reconocimiento de la subjetividad y de respeto por ese niño que los adultos decidan sobre la identidad sexual del niño. Y en la adolescencia yo creo que hay que hacer un acompañamiento y hay que ver también qué representa esa transición o ese cambio de identidad de género para ese adolescente. No tenemos que perder la singularidad del psicoanálisis. Y dejo para el viernes que viene que se desarrolle mucho más intensamente este punto. El próximo viernes se va a desarrollar construcción de la identidad de género infanto-juvenil con la presidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, la doctora Claudia Borestein, la coordinadora de Departamento de Niños y Adolescentes, Hilda Katz, y Paco Anguiano Castillo, que es también un especialista, un perito en la materia. Bueno, están todos cordialmente invitados y quiero agradecerles a todos, tanto a las panelistas, porque fueron excelentes las tres. Me quedé con ganas de preguntarles a las tres, pero no había ya tiempo. Y bueno, muchísimas gracias a todos los saludos y todos los que estuvieron presentes por habernos acompañado en esta jornada con tanto entusiasmo. Bueno. Los esperamos. Gracias. Bueno, un abrazo. Muy buena la coordinación.